Muy buenas noches, mi nombre es Brandon Pascual. Y mi nombre es Mildred Cruz. Y en esta ocasión, en esta noche, tendremos una transmisión especial para recordar a este conflicto bélico que tras su paso ha dejado a 6 millones de víctimas. 6 años de guerra que cambian la percepción de los conflictos. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, la cual inició en el año de 1939 y finalizó en el año de 1945. También recordaremos los horrores del Holocausto. Como no, su terrible final, con la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Tendremos invitados especiales como la experta en la Segunda Guerra Mundial, Carla Quijada. Y como no, a Miguel Luis, junto con su gran compañero, Sammy Pérez. Y sin más que decir, iniciaremos con los antecedentes. Ok, ya tenemos aquí a Carla Quijada, que es la experta en la Segunda Guerra Mundial, y dará los antecedentes o explicará antecedentes de esta guerra. Como sabemos, tuvo origen al finalizar la Primera Guerra Mundial, con los 14 puntos de Wilson, que en los que más destacan son la supresión de barreras económicas, acuerdos de paz negociados abiertamente, crear sociedad general de las naciones en virtud de acuerdos formales. Es exacto, Mildred. Algo que también podemos añadir es de que estos 14 puntos que establece Woodrow Wilson son la base de los tratados de Versalles. Como sabemos, antes de los tratados de Versalles, en 1918, Alemania firma el armisticio de Compiègne, en el cual prácticamente se estaban dando por vencidos en la guerra. Como sabemos, Alemania empezó a tener problemáticas internas que debilitó su sociedad y obviamente a su movimiento. Además de la entrada de Estados Unidos, el movimiento ya estaba muy desgastado y obviamente era una consecuencia que se veía venir con la entrada de Estados Unidos. Algo muy importante que podemos decir es que en 1919 a principios de año se reunieron 32 naciones, pero entre ellas solamente 4 fueron las que más relevancia tuvieron. Entre ellas podemos mencionar a un grupo de 4 generales que venían de 4 países principales, que eran Estados Unidos, con Woodrow Wilson, en Gran Bretaña con el primer ministro Lloyd George, en Italia el general Vittorino Orlando, y por el parte de Francia el ministro Georges Clemenceau, en los cuales se centraron todos los puntos o los cuales dieron la mayor parte de las negociaciones. Como sabemos, esto fue un acuerdo muy tenso, ya que había fricciones entre todas las naciones, pero se buscaba algo en común, que era la paz mundial. Entre ellas hubo muchas fricciones al momento de acordar, pero al finalizar en mayo del 1919 fue que se firmaron estos tratados. Como sabemos, el gran perdedor de estos fue Alemania, ya que dentro de las cláusulas principales hacía culpable a Alemania y a sus aliados para pagar los daños y prejuicios que había dejado esta guerra, como los precursores o los iniciadores de la misma. Esto obviamente generó muchas fricciones y muchos resentimientos en la población alemana y en las demás naciones. Y obviamente esto fue lo que alimentaría a la mentalidad que Hitler implementaría en Alemania ya a partir de 1930. Y bueno, yo pienso que los tratados de Versalles fueron un punto muy importante para el inicio de la Segunda, ya que hubo muchos puntos que fueron injustos para las naciones y que beneficiaron mucho a las grandes potencias, económicamente hablando. Okay. Muchas gracias, Carla. Igual, mucho gusto estar en su programa. Excelente entrevista, Mildred. Y con ustedes, en la sección de espectáculos, Fernanda Molina nos ha preparado una cápsula al respecto. Y bueno, en esta sección vamos a hablar sobre lo que fue la moda en aquellos años y la moda y la cultura que se dio a conocer en la Segunda Guerra Mundial, la cual comenzó a despegar en el año 1923 y dio a conocer un movimiento artístico que fue nombrado expresionismo alemán. Pero también vamos a hablar de las películas más famosas que se dieron a conocer mundialmente, como lo fueron Metrópolis en 1927 y también fue Nosferatu y una sinfonía de terror en 1922. La fama que estas películas creó fue impresionante, pero no tanto como las actrices y las cantantes como fueron Marlene Dietrich y Anita Berber. Inclusive en la moda, el gobierno era quien se encargaba de manejar todo esto, ya que el soldado mejor vestido fue el alemán y el peor soldado fue el soviético.
Ahora, la reportera Luisa Toral, con su reportaje, nos explicará el inicio de este conflicto. Y bueno, en esta sección hablaremos acerca del inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya que el personaje Hitler, que es este que pueden ver aquí, fue cuando en 1934 hizo un acuerdo con Stalin, quien era el líder de la Unión Soviética. 1939. Ah, sí, 1939. Se respetó el acuerdo de Molotov y Ribbentrop, firmado en 1939, que fue en el mes de agosto, el día 23. También en ese mismo año, pero en el mes de septiembre, un barco atacó, fue abierto en fuego hacia el fuerte de Western Plate. Eso. Y también era uno de los puntos más importantes que queremos tocar aquí, es que era un temor para los alemanes todo esto, ya que con una expansión comenzaron 2 días después una toma de Polonia, Gran Bretaña y Francia el 3 de septiembre de 1939. Agradecemos a nuestra compañera por su información. Nos gustaría tomar un pequeño segmento dentro de este programa para hablarles acerca de una de las etapas más deprimentes que ha vivido toda la humanidad dentro de esta Segunda Guerra Mundial. Para quien no lo sepa, es el Holocausto, que buscaba realizar la supremacía alemana. Aparte de ello, tenía un objetivo, el cual era unificar a los alemanes. Hacer una raza pura. Y, obviamente, eliminar a las razas inferiores. Los alemanes formaban campos de concentración para erradicar a la raza inferior. Que en este caso, sí. Dentro de ellos venían los judíos, discapacitados, personas de color, entre otras más. Como nosotros sabemos, fue un genocidio en una escala grandísima, algo que no se ha visto desde hace mucho tiempo. Desde esa época, de hecho, no ha habido algo tan grande. Los alemanes llegaron a matar a cerca de 6 millones de personas, que fueron las víctimas de este terrible acto. Pero bueno, abarcamos esto, que debíamos de mencionarlo, tristemente así sucedió, pero démosle un minuto de silencio a todas estas almas que ahora se encuentran en pena. Ya no supe qué meterle. Ok, en conclusión, a pesar de lo sucedido, los judíos pudieron recuperarse de estos sucesos terribles y hoy en día son una nación unida. Continuamos con más información y le damos bienvenida a una sección imposible con Sammy Pérez. Nos encontramos ahora en la sección imposible. Recordemos que en Contemporáneos tenemos tecnología de vanguardia, la cual nos ha permitido viajar al pasado para tener un encuentro más cercano y traer hasta su televisión. Tenemos aquí a Sammy Pérez. A Sammy Pérez, el cual ha sido nuestro reportero que se ha encargado de viajar a la Segunda Guerra Mundial para traer esta información de la mano. Cuéntanos, Sammy. Bueno, para empezar, me parece muy curioso que hayas llegado en chanclas. Pues, chanclas, ¿no? Sí, Chanclas. sí, chanclas. Pues, Crocs, son lo que traigo. Pues, cómodas, ¿no? Cómodas. Ah, ¿Cómo? las llevaste porque son más cómodas. Sí, pues, aquí ya desde que Juanete y que las piedras, pues, en chanclas, sí. En Crocs. Entendemos. Crocs, por los Sí, juanetes. Crocs. Sí, lo entendemos perfecto. Muy Sí. bien, es una estrategia muy interesante. Habíamos dicho al principio que estaría Miguel Ángel con nosotros, Miguel Luis con nosotros, pero no lo veo aquí. ¿Qué pasó? ¿Miguel Luis? Sí, Miguel Luis. Miguel Luis. Miguel Luis, pues, falleció, ¿no? Sí. ¿Falleció? Falleció. ¿Murió? ¿Se fue al otro mundo? ¿Ya? ¿Acabó? No volverá. ¿Jamás? ¿No? ¿Murió? En serio, mis más sinceras condolencias. Debe de estar súper dolido por dentro. Gracias. Gracias. De nada. Bueno, continuaremos. Cuéntanos, ¿qué pasó en Francia? Bueno, pues ahí murió Miguel Luis, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí murió. Estábamos con Miguel Luis y las francesas y las papas y los croissants y pues entró
entró Alemania, ¿no? Entró Alemania. Entró Alemania a Francia. No. Sí. Entró por Ardenas. Entró. Queremos que Alemania entró por Ardenas. Sí. Entró por Ardenas. Ardenas. Sí. Muy importante, ¿no? Sí. Rodeó Francia y sí. Entró. Y entró Sí. a Francia. Así es. Sí. Alemania. ¿Cuándo fue? Fue 10 de mayo, ¿no? 10 de mayo. Sí, ¿no? Sí, no, pues sí. 10 de mayo, o sea, usted es el que estuvo allá. Sí. 10 de mayo. Del 10 de mayo al 22 de junio, sí, 22 de junio, Francia firmó, ¿Firmó? sí, firmó ya un papel, ¿no? Sí, un papel para que, pues, Alemania ocupara Francia, sí, y esto le permitió a Alemania al este del bigotito, Adolf Hitler. sí, Adolf Hitler. sí, le permitió, pues, atacar, ¿no? Atacar, Le permitió atacar de Francia a otros puntos, ¿no? Sí, y ya de ahí se fue a Gran Bretaña y por no estar atento, pues, Miguel Luis murió, sí, murió. Murió En Francia. en Francia. Pero bueno, algo que nos hace falta ver es ¿por qué lo hizo? ¿Cuáles eran las razones, los motivos que lo llevaron a hacerlo? Vamos. Bueno, pues Francia era importante, ¿no? Era importante en la guerra. Del ámbito bélico en este conflicto. En la guerra, y pues Bélgica está ahí juntito, ¿no? Sí, está juntito. Y pues le decía, no, vente para acá, y así, y Bélgica no se dejaba, ¿no? Y pues Francia y Bélgica, pues ahí juntitos, y se agarraron, ¿no? Y se agarró todo eso, y pues sí, así fue. Sí. Con información de Samuel Pérez. Sammy, mucho gusto. Sí. Ha sido de gran información. El gusto mío, sí. Prosiguiendo, el gran siguiente objetivo de Hitler sería Gran Bretaña. Nuestra compañera Marina Luis nos tiene información al respecto. Y bueno, en esta sección vamos a hablar acerca de la batalla de Gran Bretaña, que es uno de los mayores clichés que tiene esta guerra, ya que es la primera que se libra totalmente en el aire, algo que no se había visto jamás en la vida. Obviamente porque la tecnología no había avanzado tanto para permitir esto. Pero ¿qué fue lo que más caracterizó esta batalla? Bueno, como sabemos, empezó en julio y terminó en octubre de 1940, aunque hay otros autores que afirman que termina hasta 1941. Como sabemos, Alemania ya estaba como señora del siglo XXI, empoderada, con muchísima seguridad sobre sí misma, diciendo, si ya conquisté Francia, ya estoy conquistando África, si ya me llevé Polonia, ¿por qué no me de llevar Gran Bretaña? Gran error, pues porque obviamente se le tostó de un poquito más, pero eso lo veremos después. Bueno, ¿qué pasó aquí? Sabemos que Gran Bretaña está en una islita. Para poder llegar ahí se tiene que llegar por mar a fuerzas. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa si debilitamos mejor las fortalezas marítimas y nos metemos campantes en nuestros barquitos y ya después conquistamos el territorio? Ese era el objetivo de la operación Luftwaffe de parte de Alemania para poder conquistar el territorio. Pero no contarían con que Gran Bretaña tendría una de las mejores fortalezas que cualquier otra nación hubiera querido en esos tiempos. Como sabemos, al mando estaba el primer ministro Churchill, que era un aguerrido militar que prefería 1000 veces morirse en el intento antes de que dejarse vencer. Como sabemos también, esta guerra fue como cuando los niños se pelean por un juguete, de que te pego y después no, pero porque tú me pegaste yo te pego. Básicamente así, pero como bombardeos. Sabemos las cifras que hasta agosto de ese mismo año hubo más de 2000 bombardeos, obviamente en puntos
estratégicos y económicos para debilitar a la nación, pero muchos de esos bombardeos siempre pasaron a afectar a la población, ya que siempre hubo muertes de civiles. No fue tan grave hasta el 24 de agosto de ese mismo año, donde hubo una mayor cantidad de muertes civiles injustificadas, a lo que Churchill, por represalia a Adolf Hitler, le manda el primer ataque aéreo a Alemania. Esto es muy importante, ya que nadie se había atrevido a atacar a Alemania como lo hizo Gran Bretaña en esta ocasión, ya que era como la mamá de los pollitos que empezó a controlar todo y que un pollito la ataca. Pero bueno, para ya finalizar, sabemos que esta guerra contrajo muchísima destrucción, entre ellos ciudades completas, destrucción de infraestructura muy importante, edificios históricos que hasta la fecha se sigue buscando la manera de reconstruir, y sobre todo, y lo más importante, muertes y heridos de mucha gente inocente. Como sabemos, las guerras jamás van a traer algo bueno. Lo que se pudo ver dentro de la misma población de Gran Bretaña es de que empezaron a improvisar los refugios, tanto en estaciones de tren como en los mismos sótanos de las casas. Incluso se dice que Winston Churchill nunca se quiso salir de su sótano para poder estar hasta el frente dirigiendo todas las operaciones. Como sabemos, la resistencia que presentó Gran Bretaña dio inicio a la caída de Alemania, ya que se empezó a debilitar y empezó a perder más territorios y más fuerza, ya que no todos empezaron a dejar. Y bueno, hasta aquí es lo que nosotros podemos explicar o pudimos rescatar de nuestro viaje en el tiempo. Y bueno, seguimos con ustedes en el foro. Entre otras noticias, nuestra compañera Alondra nos tiene el reporte del clima. Adelante, Alondra. Hoy 7 de diciembre de 1941 se pronostican fuertes bombardeos de Japón hacia el frente de Pearl Harbor de Estados Unidos. Me informan que Franklin Roosevelt solicitó una declaración de guerra hacia Japón. Y se la aceptaron. Alemania e Italia también se la declararon hacia Estados Unidos. ¿O no? ¿Ya? Gracias, Ale, por la información. Entre las más notas, tenemos más información del tiempo con Alondra Rubí. Adelante, compañera. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alondra Rubí y soy la chica del clima. Se estima que habrá una gran tormenta en Stalingrado. Como ustedes podrán saber, el clima aquí es muy frío. No es recomendable que salgan para luchar. Me acaban de informar que a los alemanes les está yendo muy mal con esta tormenta. Volvemos al foro. Muchas gracias por la nota. Y entre otras noticias, Juan Manuel nos tiene más información. Adelante, Juan Manuel. Ha llegado el fin de la guerra. Eso fue lo que pensaron todos cuando Alemania cayó. Pero, ¿cómo es que Alemania y específicamente Berlín cayó después de que tuvieron mucho control sobre toda Europa? Bueno, el 12 de enero de 1945 entró el poderoso Ejército Rojo en la ciudad alemana de Berlín. Armados hasta los dientes, también los alemanes, con 200.000 soldados, respondieron a la ofensiva alemana. Para ese tiempo, los alemanes entre sus filas solo contaban con criminales, niños y enfermos mentales. Así que podemos imaginar la destrucción que hubo. Hitler para entonces ya estaba refugiado en su búnker, donde probablemente se casó con la que fue por un momento su esposa, que se llamaba Eva. Y también se suicidó el 30 de abril de 1945. La derrota era inminente. Tanto fue la derrota que el 1 de mayo el general alemán Hans Krebs le entregó una bandera blanca al general soviético, declarando la rendición alemana. Y así iba a llegar el fin de la guerra. ¿O no? Gracias por la información, Juan. Bueno, como sabemos, esta historia está llegando a su fin, y como toda buena película de Hollywood, tiene que tener un final muy dramático. En este caso fue el día de o la batalla de Normandía, o si se quieren sentir elegantes, le jour de Normandie, como dijeron mis compadres franceses.
Bueno, sabemos que esta batalla se llevó a cabo un martes 6 de junio de 1944, 4 años después de que a Alemania se le ocurriera la grandísima idea de hacer enojar a los ingleses. Como sabemos, para este punto Estados Unidos ya se había metido a la guerra y que a quién creen que agarró primero, pues obviamente a Alemania. ¿Cuál era la operación o por qué se fue esta batalla? Fue gracias a la operación Overlord, en donde se buscaba liberar a Francia del régimen alemán. ¿Y qué hicieron? Bueno, esta operación fue muy pero muy discreta. Prácticamente los mayores rangos eran los que tenían la información vital de la operación, de los movimientos y de todas las tácticas que iban a seguir, dejando sin información a sus subordinados y a los demás soldados. Prácticamente aplicaban un típico que del hocico para que todo salga bien. Tanto fue así que no pudieron los alemanes infiltrar tanta información como quisieron. Sin embargo, sabemos que para las playas de Normandía, cuando se embarcaron más de 160,000 tropas, ya habían los alemanes, ya se habían como puesto medios histéricos y pusieron un montón de bombas en toda la franja de la playa de Normandía. Esto para evitar cualquier tipo de ataque. Sin embargo, los tanto canadienses, estadounidenses y británicos pudieron pasar esta barrera. Claro, se dice que los primeros batallones que fueron llegando eran los que iban probando las bombas, así que se imaginarán todo el escenario que quedó cuando ya pudieron pasar completamente a pie. Entre muertos, heridos, balaceras, bombardeos, aviones, tanques y todo lo demás, fue que se hizo todo este revoltijo en la playa. Como sabremos, no fue un paisaje muy grato que digamos, y hay muchos sobrevivientes que narran los horrores que se vivió durante esta batalla. ¿Cuál fue el resultado? Que pudieron tomar las bases de Alemania y pudieron poner las suyas para así seguir avanzando hasta Francia y al final pudieron liberarla del régimen alemán. Y aquí es cuando empezamos a ver que Alemania ya estaba cayendo y que nada más faltaba la gota que derramara el vaso para su rendición. Y bueno, sabemos que al final esto se veía traducido en alguna que otra bomba que al final nuestros compañeros en el foro nos van a seguir explicando. Los escuchamos. Uno de los acontecimientos más importantes, por no querer mencionarlo como el más importante, fue el bombardeo que hizo Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, el cual fue un trágico desenlace en las cuales se lanzaron 2 bombas atómicas, Little Boy y Fat Man, las cuales dejaron cientos de miles de muertos. Y aquí queremos citar un pequeño relato de cómo fue que sucedió esto. La mañana del 9 de agosto de 1945, alrededor de las 7:50, tiempo de Japón, se emitió una alerta de bombardeo aéreo, pero 40 minutos después se dio la señal de que no había peligro. Todo en vez de que los aviones únicamente se encontraban realizando un reconocimiento. Momentos después, a las 11 de la mañana, los B-29 soltaron instrumentos asegurados con 3 paracaídas y a las 11:02, otro avión soltó la bomba atómica. La bomba atómica explotó en lo alto sobre el valle industrial de Nagasaki, en un punto equidistante entre Mitsubishi Steel and Arms Works en el sur y Mitsubishi Murakami Ordnance Works en el norte. Tales eran los 2 objetos principales de la ciudad. A mediodía del 15 de agosto, se difundió radicalmente la rendición del Imperio de Japón y firmó, en una ceremonia especial, el instrumento correspondiente en el 2 de septiembre de 1945. De esta manera, USA se logró posicionar como potencia dominante frente al resto. Y fue con este acontecimiento como se dio, finalmente, este fin de la guerra. El 6 de agosto de 1945, y sin previo aviso, Estados Unidos lanza la bomba de uranio sobre Hiroshima. La bomba asesina de forma instantánea a más de 80.000 personas y deja otros tantos heridos. Con un infinito cinismo, Truman justificó el lanzamiento diciendo que el objetivo había sido la destrucción de las instalaciones militares japonesas, considerablemente debilitadas ya.
días después, y conocidos los terribles efectos de la primera bomba atómica, Estados Unidos, haciendo gala de una crueldad sin límite, vuelve a lanzar otra bomba, esta vez de plutonio, sobre Nagasaki. El número de muertes instantáneas superó las 50.000. Para finalizar, nos gustaría darles a ustedes, nuestros sintonizantes, las gracias por haber visto una vez más su noticiero Contemporáneos. Y agradecemos a todo el equipo de producción. Hasta la próxima.